Hoy quiero compartir un tema, más bien empezar una serie y la voy a titular Reconstruyendo el altar de Dios. Nosotros hace una semana tuvimos acá la convención anual de las iglesias latinas de los bautistas. Y me impactó tanto el tema. El tema precisamente fue reconstruyendo el altar. Y el Señor me habló tanto, de veras, me habló mucho referente a este tema. Y de alguna manera la sentí en mi corazón empezar una pequeña serie acerca de reconstruir el altar de Dios. Y hoy quiero hablar acerca del sacrificio que Dios desea, ¿sí? Una de mis más grandes preocupaciones, hermanos, es que el temor de muchos que el temor de muchos los haya enfriado como producto del aislamiento que sufrimos durante la pandemia. Muchos todavía están en sus casas, si es que están en sus casas, ¿no? Qué bueno si están adorando, aunque sea en otra iglesia, pero qué bueno, pero muchos todavía están aislados, sea por alguna razón que ellos sienten válida o por una razón inválida. En todo caso, algunos todavía no se han reincorporado a la iglesia. Y mi temor de nuevo es que el aislamiento los enfríe a tal punto de que ellos pierdan su fe. Esa es mi mayor preocupación. Entonces, a la luz de eso, quiero empezar esta serie porque creo que necesitamos, hermanos, reconstruir el altar de Dios, tanto en nuestro hogar como en nuestros corazones, ¿sí? Sin embargo, los que estamos presentes debemos hacer el esfuerzo de reconstruir el altar de Dios. Y para ello me gustaría empezar por explorar la idea básica sobre el altar de Dios, ¿verdad? ¿De dónde vino esta idea del altar de Dios? Una de las reglas, de hecho, de interpretación bíblica, aquellos que hemos ido al seminario o a un instituto bíblico, nos enseñan que una de las reglas para interpretar la Biblia correctamente es regresar, digamos, a la primera cita donde el tema se toca. Por alguna razón, Dios, cuando introduce un tema, es la primera revelación de Dios referente a eso específicamente, ¿sí? Entonces, así que de alguna manera queremos conocer el significado del altar. ¿Cuál es el significado del altar? El altar de Dios en particular. Así que tenemos que regresar a la primera vez que se menciona. El altar de Dios es uno de los conceptos más primitivos de la Biblia, hermanos. De hecho, de las culturas también, porque hoy día, para corroborar o comprobar de que una cultura existió en el pasado, lo que los expertos hacen es que buscan su religión, porque toda cultura giró alrededor de un altar, ¿sí? O sea, el concepto del altar de Dios es un concepto muy primitivo en la Biblia, porque se menciona desde el principio de la Biblia. Desde el principio hay un altar, ¿sí? Y entonces no nos sorprende que de ahí en adelante todas las otras culturas de alguna manera giran su cultura alrededor de la idea de adorar a Dios, aunque hubiesen adorado al Dios erróneo, pero en todo caso toda cultura existente, digamos, del pasado, giró o construyó su cultura alrededor de este concepto del altar de Dios. Así que veamos ahí, por favor, en Génesis capítulo 4, y vamos a ver nada más ahí los primeros 5 versículos. No voy a desarrollar toda la historia porque ese no es el punto. Más bien vamos a observar el concepto acá del altar de Dios. Leo la palabra de Dios con agradecimiento y reverencia a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Esta versión dice así: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primeros o de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos.
Y luego dice esta versión, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que Dios hace diferencias entre las ofrendas en el altar, ¿sí? Entre las ofrendas ofrecidas en el altar, ¿sí? Pero ¿qué tipo de diferencia hace Dios? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de, cómo Dios distingue un sacrificio de otro? Bueno, como leímos, Caín trae del fruto de la tierra y Abel le ofrece del fruto de sus animalitos, ¿verdad? Los primogénitos de sus ovejas. En otras palabras, fíjense que ambos escogieron un tipo de ofrenda que trajeron al Señor. Ahora, tenemos que entender también que ninguno de ellos sabía qué le agradaría al Señor, fíjense, porque esto es muy primitivo, es la primera ocasión donde un sacrificio o una ofrenda se menciona. Entonces, ninguno de ellos tenía una idea de qué le agradaría a Dios, ¿sí? Leemos también que Dios distingue la ofrenda de Abel, le da una distinción diferente y le agrada, mientras que la ofrenda de Caín no es de su agrado, ¿sí? No es de su agrado. Y vemos ahí que Caín se entristece, se molesta, se enoja porque Dios, su ofrenda no le agradó a Dios. Ahora, noten también que Dios lo corrige, ¿sí? Fíjense que a ninguno de ellos les dice qué tipo de ofrenda deben ofrecer. A ninguno les dice. Solo dice que se agradó de Abel. Entonces, si usted fuera Caín y mira que a Dios le agrada la ofrenda de Abel, ¿qué haría usted? ¿Enojarse o cambiar de estrategia? Creo que tiene sentido común, ¿verdad? Si se agradó de la ofrenda de Abel, ¿qué haría yo? La próxima vez, pues le doy unos bananos a Abel y me compro una ovejita y se lo ofrezco. Así de sencillo, no era complicada la cosa. Dios no estaba haciendo, digamos, una distinción porque Abel de alguna manera era como más, digamos, era más agradable como tal, como persona, sino que se agradó de algo mucho más profundo. De nuevo, acuérdense que Caín y Abel eran apenas la segunda generación de humanos y por causa del pecado ellos perdieron la relación íntima que sus padres habían tenido antes de la caída. O sea, Adán y Eva, supongo, descubrirían fácilmente porque lo único que tenían que hacer es preguntarle a Dios, ¿qué te agrada a Dios? ¿Qué querés que te ofrezcamos? Es lo único que hubieran podido decirle. Pero ya Caín y Abel, digamos, ellos estaban de este lado del pecado y por lo tanto, digamos, no había una relación tan íntima como sus padres la habían tenido. Tenían de alguna manera que experimentar para ver qué realmente le agradaba a Dios. Y de alguna manera pudiéramos decir que esa ha sido la historia de la humanidad, de todo ser humano. No basta solamente con buscar a Dios, sino hay que identificar quién es Dios y qué le agrada a Dios. El tipo de altar y de ofrenda que Dios demanda no se hizo claro, fíjense, hasta que después que vino la ley. O sea, en la ley fue que él aclaró a través de Moisés qué es lo que él le agradaba y especificó qué quería él en su altar. Pero en estos momentos no era el caso. De hecho, muchos asumen que la distinción entre sus ofrendas tenía que ver con su fuente, o sea, de dónde vino. ¿Sí? Y ustedes han oído tal vez alguna predicación al respecto, ¿verdad? O sea, uno del fruto de la tierra y otro del fruto de sangre. ¿Sí? Ahora, claro, para nosotros que hemos leído la Biblia, que hemos leído el Antiguo Testamento, tiene sentido de que a Dios le van a agradar más bien, en este caso, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un sacrificio de sangre en lugar de un racimo de bananas. ¿Me entienden? Pero eso nosotros deducimos rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos todo el consejo de Dios, pero en este momento ellos no lo tenían. Además, fíjense, estas dos ofrendas no eran para expiación de pecados, porque todavía no era muy claro.
Estas no eran ofrendas para expiación de pecado, pero de alguna manera Abel, hace algo y resulta que lo que él hizo trabajó. Lo más seguro es que después de esa experiencia, ¿qué creerían ustedes que Abel iba a hacer? ¿Verdad? ¿Qué tipo de sacrificio iba a ofrecer la próxima vez? El mismo sacrificio, ¿verdad? Tiene sentido. Pero es muy importante entender que todavía el concepto de la expiación, o sea, expiación significa un sacrificio que paga por los pecados, es expiación, ¿sí? Expiación viene de la idea de de pagar algo o digamos, dar un intercambio de un pago por perdón, esa es expiación, ¿sí? Entonces, claro, esto de nuevo aparece en la ley mosaica. Pero entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué es lo que vio Dios en el sacrificio de Abel y qué es lo que vio Dios en el sacrificio de Caín? Porque de nuevo, ninguno de ellos conocía el concepto de la expiación, por lo tanto no podemos juzgarlo por eso. Ellos no trajeron un sacrificio para el perdón de sus pecados. Ellos trajeron un sacrificio o una ofrenda para agradecimiento. Realmente podemos decir que este era un sacrificio o una ofrenda de agradecimiento, no de expiación. Todavía no. No entendían ellos todavía eso. Pero, fíjense, la respuesta a esto, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la distinción? Nos la da Hebreos 11:4. Y aquí lo voy a poner. Miren lo que dice Hebreos 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios ¿un qué? Un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Y qué dice? Y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Cuál es la distinción? La distinción es la fe sincera. Esa es la distinción, es bien sencillo, pero no nos lo dice al principio. ¿Sí? Noten por favor que Hebreos no está diciendo que Dios se agradó porque fue un sacrificio de sangre. De nuevo, aclaro, ellos no entendían todavía qué era la expiación. Por lo tanto, no podemos decir que Abel de alguna manera tuvo una revelación extraordinaria. No, todavía eso no llegaba. Lo que agradó a Dios fue que Abel se acercó a Dios con una fe sincera. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué significa la palabra sincera? ¿Ah? ¿Qué significa sincero? Puro. Fíjense, es bien sencillo en español. Sincero significa sin nada. Sincero, de ahí viene la palabra. ¿Sí? O sea, sin ninguna intención más allá de agradar. Sincero significa alguien que no tiene una motivación ulterior, o sea, una motivación o una agenda detrás de lo que está haciendo. Porque usted sabe que hay personas que a usted le dicen, ay, qué bonita, ay, qué guapo, qué buen hombre, qué inteligente usted, pero detrás de eso ellos quieren un favor. O sea que no son sinceros, ¿verdad? Son interesados. O sea, hay sacrificio sincero o fe sincera y hay fe interesada. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sabemos cuál era la fe de Caín. Lo que sabemos es que el dato que tenemos nosotros es que Abel ofreció un sacrificio de fe sincera. ¿Sí? Sin ninguna motivación, más allá del hecho de agradar a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, aquí vemos, de aquí en adelante ya vemos, ¿se dan cuenta? Entonces, todo altar, todo lo que queremos ofrecerle a Dios tiene que hacerse con un corazón sincero. Es sencillo, pero es profundo. Segundo, vemos que la ofrenda de Abel, hermanos, fue muy especial porque ofreció la grasa del animal, lo cual era considerada de gran precio. De nuevo, la grasa, fíjense, en aquellos tiempos es muy importante entender que en aquellos tiempos, mire, no había todavía, no se había descubierto el aceite de oliva, por lo menos hasta donde nosotros tenemos, porque, digamos, el aceite de oliva se menciona aproximadamente unos 2000 años después en el recuento de la Biblia. Entonces, ¿cómo hacía la gente para cocinar? ¿Usaba qué?
La grasa. Mire, mi abuelita materna, mi abuelita Sofía, ella le quitaba toda la piel al pollo, ¿sí? Y lo ponía en un sartén, lo freía y lo hacía chicharrón. Y la piel esa, el chicharroncito, se lo comía y la grasa esa se la echaba al arroz, ¿sí? Porque ella me decía que en aquellos tiempos, me decía, o sea, en el tiempo de Tatarapo, ¿verdad? Ustedes saben, hace muchos años atrás, no había, la gente no podía comprar aceite porque era caro. Lo que la gente hacía era que tomaba la grasa del animal y la usaba para cocinar. Ese era el caso acá. O sea, la grasa era sumamente cara y muy preciada. ¿Sí? Entonces, vemos otra distinción. Porque él le ofrece no solo el animal, pero ofrece la grasa. ¿Sí? La grasa era, digamos, el único recurso para cocinar, pero también era un recurso muy valioso, fíjense, porque era muy nutritivo. Ustedes saben que nosotros, el cuerpo de uno, ¿por qué creen ustedes que nosotros estamos un poquito, tenemos una reserva? Vaya, dejémoslo así. ¿Por qué creen que tenemos una reserva? Aunque sea una de llanta de repuesto, pues todos tenemos una llantita. Aunque sea bicicleta, ¿sí? De carrera, ¿verdad? Bien tiradita, pues todos tenemos una llantita, ¿sí? Bueno, esa cosita, no se la toque, ¿verdad? Pero usted ya sabe dónde está. Esa cosita, ahí, ¿verdad? Ahí el cuerpo es donde guarda, o sea, es la mayor reserva de nutritivos del cuerpo humano. Pregúntale al médico. Cuando una persona se enferma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con una persona que se enferma mucho? ¿Qué pasa? Adelgaza, pierde peso. ¿Por qué razón pierde peso? Porque el cuerpo toma la grasa, la convierte de regreso a nutritivo y con eso se alimenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, la grasa del animalito, en este caso, no solamente era cara, obviamente porque era un producto para la cocina, pero también era un producto de mucha nutrición. O sea, la gente de aquellos tiempos se comía la grasa porque no era como hoy podemos tener un pollo ¿verdad? Y un gallo ¿verdad? Y a las 3 de la mañana nos aseguramos que está bien metido ahí para que nadie lo oiga, ¿verdad? Pero podemos tener algún animalito. En aquellos tiempos no era así. ¿Sí? Más tarde en Levíticos 3, 7 y el capítulo 17 también vemos que Dios demanda lo más preciado de los sacrificios de animales, la grasa. Y de hecho Dios la llama aroma agradable a Jehová. Así es como Él dice. Él dice que Él quiere el aroma agradable y se refería estrictamente a la grasa. ¿Sí? Entonces ya vemos que no solamente Abel trajo un sacrificio sincero, de fe sincera, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero también trajo un sacrificio muy preciado, muy precioso, de gran valor. Tercero, hermanos, vemos que la ofrenda de Caín era estéticamente bella comparada a la ofrenda de sangre que Abel ofreció. En serio. Mire, si usted le pregunta al hermano Omar Rivera, que él trabaja mucho en cosas de internet, ¿verdad? ¿Qué preferiría? ¿Un animal muerto o un par de bananas para poner en internet? ¿Qué pondríamos? Sí, ¿verdad? Pondríamos esto. Esto es agradable, es bonito. Es mucho más agradable al ojo. La ofrenda de Caín era como una foto, digamos una foto así de internet, bien photoshopeada, ¿verdad? Bien tocada así, ¿verdad? Bien al ojo, pues. Así como el menú que le dan a ustedes, ¿verdad? Los buenos restaurantes, ustedes saben, no le ponen así un montón. Hasta el plato viene, mire, bien bonito, mire eso. ¿Verdad? Bien decoradito. Y usted dice, ¡ay, qué rico! Es la misma comida, mija, del otro restaurante. Lo que pasa es que aquí te lo sirven así bonito. Y se siente ¿verdad? Más sabroso solo por el ambiente y la manera que lo presentan. Y es los mismos frijoles de allá. Es lo mismo. Lo que pasa es que allá solamente ahí lo agarran y désenlo. Entonces, pues sí, no se siente el mismo agrado, pero son los mismos frijoles. Es el mismo oaxaqueño que trabaja acá en este restaurante y allá el mismo chef oaxaqueño es el mismo. Lo que pasa es que allá pues no tiene la misma estándar, la misma expectativa, ¿verdad? Entonces, Abel, fíjense, trae un sacrificio que de alguna manera complace al ojo, agrada al ojo, se mira bonito, ¿sí? De hecho, mañana
vamos a estar celebrando el 4 de julio, ¿verdad? Y pues celebramos, ¿verdad? Es una fiesta nacional de descanso y también comemos, ¿verdad? Vamos a cocinar. Vamos a hacer algunos carne asada, los que pueden comprar, si no hamburguesas o lo que sea, pero algo se nos ocurre, ¿verdad? Entonces yo sé que si mi esposa me pide a mí, me dice que le ayude con la comida y me dice, ¿qué prefieres? ¿Partir la fruta de los vegetales o la carne? Pues yo digo la fruta y los vegetales porque son más limpias. Abel presenta un sacrificio al ojo, pensando que esto le iba a agradar a Dios. Además, la fruta y los vegetales son más presentables que un sacrificio de sangre. O sea, cuando uno mira esto, mira un animalito. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un rastro. ¿Sabe qué es un rastro? Sí, donde matan los animalitos. Sí. ¿Alguien acá ha estado? Bueno, algunos ya con gallinas se asustan, ¿verdad? Le hacen así. La pobre gallina toya, ¿verdad? Ni le da la vuelta y toya sigue, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado en el rastro y han visto cómo matan, por ejemplo, las vacas? Sí, miren, 2, 3, 4, algunos, sí. Y los cerdos. Es una telenovela ese asunto, ¿verdad? Le meten el cerdo y está ahogando y no se muere el cerdo, ¿sí? O sea, un sacrificio de sangre no es agradable al ojo, ¿sí? No es, o sea, sin embargo, aquí notamos que nosotros tenemos la tendencia de presentarle a Dios algo que agrada al ojo. Es nuestra tendencia. Admitámoslo todos, digamos todos amén. ¿Sí? Todos queremos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Queremos agradar al ojo. Ya que Dios hace diferencia entre las ofrendas ofrecidas, ¿verdad?, en el altar. Fíjense que Él prefiere la grasa preciada de animales y un sacrificio de sangre en lugar de una ofrenda estéticamente bella, como Abel la ofreció. ¿Qué tipo de ofrenda demanda Dios de mí? A la luz de esto que acabamos de ver, ¿qué tipo de ofrenda demanda Dios de mí? Esa es la pregunta. Porque quiero decirles, miren, es muy importante entender esto. Es cierto que ahora no ofrecemos sacrificios de sangre. Él no demanda que todos traigamos la primera cosecha aquí a la iglesia y pongamos aquí todos nuestros bananos y naranjas. Y en algún tiempo se acostumbraba a eso. De hecho, en nuestras iglesias, en algunas iglesias se acostumbraban a eso. Traían a veces un canasto, ¿verdad? Y las traían porque, pues sí, pues las culturas son agropecuarias, eso se vale, ¿verdad? Son las primicias, ¿sí? Aquí no sembramos, no. De todos modos, todo lo que sembramos se nos muere. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? A ver, sí. Más aquí con la escasez de agua. O sea, cuesta, no somos una cultura agraria, no traemos fruta, por así decirlo. ¿Ven? Sin embargo, hermanos, es muy importante entender que Dios de alguna manera, ¿verdad?, pregunta hoy día, ¿verdad? Dios todavía anda buscando de alguna manera ese mismo sacrificio, porque Dios no ha cambiado. El mismo Dios que recibió el sacrificio de Abel y Caín hace miles de años es el mismo que está aquí hoy día, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Dios todavía busca un sacrificio vivo, un sacrificio agradable, que a Él le agrade, que a Él, ¿verdad?, le complazca. Dios es el mismo Dios, ayer y por los siglos es el mismo Dios. Entonces, a la luz de eso tenemos que preguntar, ¿qué tipo de sacrificio entonces estoy ofreciendo a Dios? ¿Cómo estoy construyendo mi altar? Entonces, la respuesta es así, miren. La respuesta es que, acá en el punto 4, que a Dios le interesa más la fe sincera del corazón que la belleza exterior de las ofrendas. Dios se complace más de cómo viene vestido tu corazón que cómo viene vestido tu cuerpo. El cuerpo de tu vestido es importante. Amén, ¿verdad que sí? Sí, tenemos que bañarnos, caramba. Y echarnos desodorante, ¿sí? No es obligación echarse perfume. Era todo bien perfumado. No es obligación, pero sí es de alguna manera, hay una expectativa que vengamos limpios y, ¿verdad? Sí. Claro, pero eso es algo exterior.
A Dios anda buscando un corazón de fe sincera en lugar de la belleza exterior. Sin embargo, nosotros seguimos, como estamos de una naturaleza caída, tenemos la tendencia de poner en el ojo en lo exterior. Dios siempre ha buscado el mismo tipo de ofrenda. Él no ha cambiado. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, 1 Samuel 16:7, vemos cómo Dios busca la calidad del corazón, fíjese. No la impresión exterior, como el profeta Samuel se impresiona por la altura del hermano de David. Y aquí lo tengo, mire, dice en 1 Samuel 16:7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no mires ¿qué? A su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque ¿qué? Yo lo he desechado. O sea, no es de mi agrado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Ya vimos ahí vimos la diferencia. O sea, Dios anda buscando un corazón honesto y sincero. Eso es lo que Dios anda buscando. ¿Cómo verás? Adoramos a Dios, lo hacemos con sinceridad y honestidad. Eso es lo que Dios anda buscando. Y para ponerle, por así decirlo, como dice en inglés, ¿verdad? Un clavo al cajón, ¿verdad? Para darle un buen, digamos, una buena conclusión. Vayamos a Lucas 18, por favor, y voy a terminar con este pasaje. Lucas capítulo 18, versículos 13 al 15. Lucas 18, 13 a 15. Ustedes están muy familiarizados con esta historia del publicano, ¿verdad? Y el fariseo que vienen a Dios, ¿sí? El fariseo, ¿se acuerdan? Dice, ¿verdad? Que él se golpea, ¿verdad? No se golpea el pecho, sino se decía, dice, puesto de pie, decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo soy distinto, ¿sí? Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos que tengo aquí a la par, que ya apesta que no se puso desodorante hoy, míralo. ¿Sí? Dice, y luego dice, yo ayuno 2 veces, dice el verso 12. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Era buen diezmador, era muy responsable. ¿Sí? O sea, hacía las cosas exteriores bastante bien, ¿verdad que sí? Pero miren el 13 dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Si ambos trajeron su ofrenda. Y miren lo que el Señor dice. Les digo, porque esto sucedió, esta no es una anécdota. Cristo lo vio. Y dice, les digo que o sea, el recaudador de impuestos, o sea, el ladroncito, vaya. Quedemos claros, este era un ladrón. Les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces, acá nos damos cuenta el tipo de sacrificio que Dios desea de todos nosotros. Él desea un sacrificio de corazón sincero. Dios le interesa más la fe sincera del corazón que la belleza exterior que nosotros tengamos. Desde el principio, hermanos, para concluir, el primer altar que hicieron Caín y Abel, Dios hace una distinción, hace una diferencia entre las ofrendas ofrecidas en el altar y prefiere lo más preciado. Porque aquí hoy nosotros, ¿verdad? Mañana vamos a quitarle la grasa y vamos a, algunos, ¿verdad? Yo digo algunos no, los delgaditos se comen la grasita, pero nosotros los que vamos así, ¿ve? Así, no iba a decir así, pero ya los que vamos así en tierra plana, vaya. O sea, ya le cortamos la grasita, ¿no? ¿Sí?
Pero Dios prefiere eso porque es lo más precioso para Dios. O sea, Dios prefiere, fíjense que qué interesante. Porque lo que es, miren, lo que es dañino para nosotros es de bendición para Dios. Es precisamente eso lo que Dios espera de nosotros. Todo aquello que parece bueno para nosotros, pero que no es. La exaltación, ¿verdad? Las grandes cosas. Dios no está diciendo que no tengas cosas, que no pongas tu hogar bonito. Dios no te está diciendo de esas cosas no le importan a Dios, caramba. Sea un sillón con un hoyo en medio, un sillón así de $3,000, es la misma cosa, es el mismo Dios. Él no anda buscando esas cosas, no son de su agrado. ¿Qué anda buscando Dios? Un corazón sincero y honesto, un corazón que le alaba, que le adora, que está dispuesto a rendirle su alma. Eso es lo que Dios busca ante todo. ¿Sí? ¿Qué es lo más preciado que Dios, verá, que deberías estarle ofreciendo a Dios hoy? Pero tienes miedo o temor de dárselo. Tal vez son tus demandas matrimoniales. Tal vez hoy viniste y tal vez estás en un problema con tu esposo o tu esposa. Tal vez eso, que a ti sí te hace daño, pero a Dios le agrada, porque Dios toma todo lo que nos hace daño, pero Él lo recibe porque sabe que viene de corazón sincero. ¿Por qué? Porque eso es lo que más nos duele. Tal vez sean tus hijos. Tal vez sean tus hijos. Tus hijos desobedientes quizá. O tus hijos pequeños. Tal vez sean tus finanzas. Tal vez estás luchando. ¿Debo darle a Dios o no debo darle? O debo empezar a darle de nuevo. ¿Qué si viene en tiempo de pobreza? Tal vez esa es tu lucha. Tal vez es tu tiempo y tus energías. No solamente venir acá a un servicio de 8 a 10, pero estar más envuelto, meterte en un grupo familiar, contribuir en algún ministerio. Quizá eso sea lo que debes hacer, que lo que Dios te está pidiendo. Tal vez son miedos, temores y ansiedades. Yo te recuerdo que Dios no anda buscando algo que sea bello exteriormente, sino el altar de tu corazón. Y quizá hoy estés aquí, estarás diciendo: óigame, predicador, pero usted no conoce dónde yo he estado. Usted no conoce mi corazón. Sí, pero Dios sí lo conoce. Dios sí conoce tu corazón. Dios conoce tu alma, sabe de dónde viniste. Y Él te quiere ofrecer una alternativa de donde tú ahora vas. A Dios le interesa más tu fe sincera, la fe sincera de tu corazón. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a darle ese altar a Dios? ¿Estás dispuesto a rendirle tu corazón a Dios? Si ya estás en la fe, ¿estás dispuesto a rendirle al Señor de nuevo esas cosas que tal vez te causan dolor, esos derechos que estás reclamando? ¿Sí? Tal vez eso es lo que tú necesitas darle a Dios. Tú debes determinarlo. Pero lo que sabemos es que debes rendirle tu corazón a Dios.